En los años 80, Perú arrancó su intento por convertirse en el primer país sudamericano en alcanzar el estándar de economía desarrollada occidental. El entonces presidente Alan García contaba con el apoyo de varios mandatarios europeos muy importantes, desde Felipe González, Bettino Craxi o François Mitterrand. Además, los asesinatos de los terroristas de la organización comunista Sendero Luminoso habían generado un fuerte rechazo en la población peruana contra las ideologías de la izquierda radical. Pero con el paso de los años, el sueño de Perú se fue demostrando irrealizable. En los años 90, el presidente Alberto Fujimori mantuvo la ilusión de un país estable. Pero su gobierno, tan autoritario como cualquiera, terminó por minar la confianza de la población en las instituciones. Desde entonces, el país ha vivido 20 años de gobiernos inestables. Y es que Perú era y es uno de los países más desiguales del mundo. Según datos del Instituto de Estadística del propio país, 10 millones de personas viven con menos de $3 al día. Algo que hace que no sorprenda que Perú sea el país con más fallecidos por COVID-19 por millón de habitantes del mundo. Con este desarrollo histórico a las espaldas, se ha llegado a la batalla por el último voto en unas elecciones nacionales más que ajustadas. Por un lado, Pedro Castillo, el hombre del lápiz y el caballo, un maestro de escuela de ideología marxista-leninista y admirador de Hugo Chávez, que ilusiona a la mitad más pobre del país. Y por el otro, Keiko Fujimori, la hija del exdictador de los 90, que ha aglutinado todo el voto conservador desde la extrema derecha hasta los liberales, y que es la esperanza de quienes temen que Perú acabe cayendo en la senda bolivariana de Bolivia o Venezuela. Como Evo Morales y Lula da Silva, Pedro Castillo ha llegado a la primera línea de la política después de pasar por el sindicato. Desde 1995 fue maestro de escuela en la aldea de Puña, en el norte campesino del país. En su juventud fue rondero, es decir, miembro de una milicia local de autodefensa. Castillo es el líder del pequeño partido comunista Perú Libre. Este partido se fundó en 2007 como movimiento regionalista con el nombre Perú Libertario. Un partido tan minoritario que en 2016 su candidato se retiró de las elecciones presidenciales. Ese mismo año, Castillo se convirtió en la cabeza visible de la Huelga Nacional de Educación. ¡Combativos maestros del Perú! ¡El saludo combativo y de clase! Castillo sigue el patrón de otros populistas de izquierdas, a quienes les gusta ser retratados como una persona común, una persona del pueblo. Porque aquí, como tú podrás ver, es la casa de Pedro Castillo Terrones. Suele aparecer montando a caballo, vistiendo un sombrero vaquero y blandiendo un enorme lápiz, el emblema de su partido. Querido pueblo peruano, los saluda el profesor Pedro Castillo Terrones. Perú Libre es una mezcla ideológica de ortodoxia marxista y populismo latinoamericano. Lo que es de los peruanos tiene que ser para los peruanos. Lo que es de Perú tiene que ser para los no podemos permitir más pobres en un país rico. Así, la posición de Castillo en temas sociales se centra en llevar el progreso a lo puramente económico. ¿Usted legalizaría el aborto o no? Para nada. Mientras se posiciona en contra del matrimonio LGTB y de despenalizar el aborto, lo que ha hecho que los grupos feministas y las organizaciones LGTB hayan decidido no apoyarlo por considerarlo homófobo y machista. Dígame, ¿sí o no hay democracia en Venezuela? Para mí sí hay democracia. Castillo es un admirador de Chávez y, como el líder bolivariano, ha anunciado su intención de cambiar la Constitución. Hoy el Perú exige, por ejemplo, un cambio estructural, como el cambio de esta Constitución. Una Constitución que fue aprobada en 1993. Sin embargo, esta Constitución ha sido reformada desde entonces 11 veces. Antes de la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo ha matizado sus afirmaciones asegurando que no disolvería el Congreso si no recibe apoyo para reformar la Constitución. Pero también ha reiterado que aspira a un referéndum consultivo para preguntar sobre la Carta Magna. Un cambio constitucional que para los adversarios de Castillo es un salto hacia el socialismo bolivariano de Venezuela. Pero no es la única propuesta que asusta a esa otra mitad de los peruanos que no ha votado a Castillo. Recuperar los recursos estratégicos y darle al sector salud, al sector educación y a los más maltratados como son nuestros hermanos agricultores. El líder de Perú Libre quiere nacionalizar industrias estratégicas, como el yacimiento de gas de Camisea, el más importante de Perú. Según Castillo, con esto el país podría generar numerosos ingresos y subir el presupuesto en salud y educación hasta el 10% del PIB.
El problema de la pandemia en el Perú va más allá de un problema sanitario. Es un problema económico, un problema moral, un problema social. Castillo defiende que se podría vacunar a toda la población contra el COVID-19 antes de diciembre de 2021 y abrir 1000 camas de UCI por todo el país. Pero otras propuestas son más populistas, como la de distribuir oxígeno gratis, para mejorar el aislamiento de pacientes que requieran aporte de oxígeno y tratamientos especiales. Estos y otros puntos de su agenda política, representados en su eslogan "No más pobres en un país rico", ha movilizado a las élites peruanas en el intento de parar su carrera a la Casa Pizarro, la sede de gobierno de Perú. Si miramos en un mapa de Perú, Castillo ha ganado en la Sierra Central y el sur del país, las regiones donde hay más porcentaje de pobreza y donde las protestas sociales son más fuertes. Aquí en los últimos 20 años han ganado los candidatos más cercanos a las reivindicaciones de los pueblos andinos y del electorado mestizo. Por su parte, Fujimori ha obtenido la mayoría de sus votos en las grandes ciudades, donde residen las élites económicas y políticas del país, pero también en el norte y en la selva amazónica, regiones que fueron muy beneficiadas en los años de Alberto Fujimori. No vamos a elegir a unas personas, sino vamos a optar por un sistema. Es posible que el Perú no tenga elecciones libres en décadas. Esperan varios años al menos de crecimiento bajo o parálisis económica, diría yo. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha denunciado que ha habido fraude electoral y ha presentado cientos de recursos para impugnar los resultados. Acciones de nulidad en 802 mesas. Sin embargo, no ha aportado ninguna prueba de estos supuestos fraudes y la Organización de los Estados Americanos ha certificado la regularidad del proceso electoral. La hija del exdictador ha intentado por tercera vez presentarse a las elecciones, pese al rechazo que genera su figura. La heredera del clan Fujimori se ha aprovechado del miedo al comunismo para limpiar su imagen de corrupción y autoritarismo, y así poder convertirse en una especie de nuevo garante de las instituciones democráticas. Y eso sin renunciar al indulto para su padre Alberto, quien está en prisión condenado por varios delitos. Los conservadores temen un terremoto económico tras la victoria de Castillo, y es que a los mercados no les ha gustado nada. El sol, la moneda peruana, se ha desplomado a mínimos en una década, y la bolsa de Lima ha perdido un 7% en los días del recuento final de votos. Pero si hay algo que une a Fujimori y Castillo, es la sombra de la corrupción. La candidata conservadora ha sido detenida por recibir dinero ilegal de la red de corrupción latinoamericana Odebrecht, acusada de un presunto delito de lavado de dinero ilegal en la financiación de sus campañas de 2011 y 2016. Por su parte, Vladimir Cerrón, asesor de Pedro Castillo y fundador de Perú Libre, fue condenado por corrupción en su etapa como gobernador regional por adjudicar contratos a dedo. Y aunque Castillo ha ganado, será un presidente débil. El partido de Fujimori y sus aliados tienen la mayoría parlamentaria. Para Castillo no será fácil llevar adelante su agenda con un parlamento fragmentado y hostil, lo que hace temer que el nuevo presidente pueda acabar pronto como sus antecesores, descabezado por un parlamento ingobernable.